Lice 122. ¿Quién pidió? 122 creo que pidió, ¿no? Sí, ordenadamente. Ya, vamos adelante. Bueno, ¿Cuáles fueron? Bueno, el feudalismo surge después de la desintegración del Imperio Romano, dice. El Imperio Romano del Occidente se desintegra y mediante esas invasiones germánicas que hubo por la desintegración, se crea este sistema a modo de defensa, de seguridad de un determinado territorio, de un determinado campo. Por lo que se tiene a los señores feudales, que estos son los dueños de determinada tierra, tienen a sus siervos. Estos siervos van a vivir y van a trabajar para el señor feudal por protección, a cambio de protección. Entonces, una causa fundamental fue las diversas invasiones que habían. Ya las invasiones, ya muy bien, está bien, ya te tomé en cuenta, ¿ya? Pero te corrijo, mi estimado, y para todo el curso, a ver, tengan cuidado siempre la precisión, ¿no? Vamos a decir, miren, el territorio, van a decir, a ver, piensen ustedes, digamos, en toda Bolivia, que es grande, ¿no? Por decir, si hubiera, haciendo una comparación, ya, el rey, si hubiera habido el rey, digamos, estaba su área, era todo el territorio boliviano, ¿de acuerdo? Entonces, el departamento, pues que es grande nuestro territorio. Y vamos a decir, el territorio de Santa Cruz, bueno, ¿no? Miren, grande, hermoso, ¿no? Extenso. Entonces le delegaba ya a uno, era como por decir el gobernador, vamos a decir, el gobernador tiene tuición sobre todo el departamento de Santa Cruz, ¿no es cierto? Los gobernadores tienen tuición, ¿no es cierto? Pero legalmente, ya, el territorio el rey no era propiedad del señor feudal, sino de concesión, de una especie de cuidámelo, por ejemplo, ¿no? Como de, no alquiler, sino de una especie de entrega, vamos a decir, ¿no? Me lo cuidas este territorio, ¿no es cierto? Me lo haces trabajar, ¿no es cierto? Tú te encargas de eso, pero en el fondo, por eso es simbólico, no es que no es que le pertenecía legalmente al señor feudal, no, era como una especie de, así como, bueno, ahora creo que hay una figura que es el comodato, se dice, ¿no? En la parte legal. ¿Qué significa el comodato? Yo te entrego algo y tú lo haces trabajar, ¿no? Tú lo haces trabajar, ¿no? Entonces más o menos era ahí. Entonces hay error cuando se dice era propiedad del señor feudal. No era propiedad del señor feudal. Vamos a ver posteriormente que después, ¿por qué hizo esto el rey? Porque primero, las extensiones de tierra del territorio eran amplias, ¿no? Entonces, segundo, porque había perdido poder los reyes, vamos a decir, ¿no? Los monarcas perdieron poder y van a recobrar posteriormente ese poder, ¿yo? Y va a pasar, el territorio va a volver a concentrarse en los reyes o en los monarcas, ¿de acuerdo? Entonces solamente era como una especie de préstamo, de alquiler, de explotación, vamos a decir, ¿de acuerdo? Entonces no eran propiedad, por eso hace poco digo, trabajaban, dominaban en representación del monarca, ¿ya? Del rey, ¿ya? Entonces les aclaro. Bien, pues bueno, como dijo su compañero, a ver, vamos a ver qué tenemos como causas del feudalismo. Muy bien, a ver qué tenemos acá. Primero, el feudalismo, tenemos que tener claro, jóvenes, que fue resultado de varias situaciones, ¿de acuerdo? Fue resultado de varias situaciones. En primer lugar, ya está la crisis política. ¿De acuerdo? La que en estos momentos está pasando, Europa medieval está pasando por un momento de crisis política, es decir, de poder, ¿no? Y esto se reflejaba en la pérdida de poder de los reyes o monarcas europeos, ¿ya? ¿Y por qué? Como dijo su compañero, ¿no? Los reyes europeos, ¿por qué estaban perdiendo poder? Pues estaban perdiendo poder porque se había disuelto, ¿no? ¿Qué dijimos? ¿Cómo acabamos el anterior modo de producción esclavista? Había una decadencia, se había disuelto el imperio, el ex anterior poderoso imperio romano, ¿no es cierto? Y luego, después del imperio romano, ustedes saben en la historia, vino el imperio carolingio, ¿no es cierto? Y el imperio carolingio estuvo por cientos de años, el imperio franco, ¿no es cierto? Con Carlomagno,
¿no es cierto? Entonces, había una pérdida de poder. Los reyes europeos perdieron poder, ¿no? Porque fueron sometidos. Ellos más bien estaban siendo vencidos por por las nuevas invasiones, los nuevos actores que estaban entrando en la Europa occidental. Entonces, los reyes ya no podían mantener un ejército poderoso, ¿no? Primero, bueno, siempre en el análisis económico, porque ya resultaba ser muy costoso. Y recuerden cómo ha terminado el modo de producción esclavista, con crisis económica, social y política, ¿no? Crisis económica. Entonces, en esa situación, el gobierno, los reyes estaban en déficit fiscal, hablamos el día de ayer, déficit, costo fiscal, ¿no es cierto? Entonces ya no podían tener un ejército poderoso como lo tuvieron hace cientos de años atrás, cuando estaban en su época de esplendor, ¿no? Hoy no. Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Equipar un caballero con su armadura, sus espadas, su caballo, equivalía, dicen, tenía un valor equivalente a 20 bueyes o a 10 ciervos, imagínense. O sea, era muy costoso desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, una causa, ¿no? Entonces, debido a esta situación, entonces, el rey ya no era pues poderoso, ya no tenía un ejército, ¿no? Económicamente habían administrado mal, además, y ahora estaban pagando las consecuencias de esa mala administración económica que hicieron, ¿no? Entonces, en esta situación, el rey ya no podía dar protección, ¿no? Entonces la población, ¿no? El pueblo, la plebe, se encontraba en una situación de desprotección, ¿no? Entonces los reyes ya no tenían la capacidad de dar ni de protección ni dar seguridad a sus pueblos, ¿de acuerdo? Bien, un primer factor. Por tanto, también se dice, por eso hay una desintegración del Estado en la época del feudalismo, ¿no es cierto? El Estado, por esta razón, está perdiendo poder, ¿no? Porque el Estado, digamos, estaba representado por el poder que tenía el sometimiento, el imperio del monarca, del rey. Pero en este caso, el Estado se está fragmentando. Está débil. Entonces, desde ese punto, por eso se dice, hay una desintegración del Estado, ¿no? Bien, ese es un primer factor. Otro factor ya decisivo, ¿no? Y muy práctico, como dijo su compañero, ¿no? Fueron las permanentes y sangrientas invasiones que se registraron de parte de los pueblos bárbaros, ¿no? O sea, vikingos, musulmanes, búlgaros, húngaros, visigodos, eslavos, entre muchos otros guerreros, muchos otros pueblos que estaban invadiendo y que le dieron la mano a torcer a los romanos, ¿no es cierto? Entonces, estos pueblos eran, es decir, mucho, hasta físicamente, por ejemplo, los vikingos eran físicamente más fortachones, más fortalecidos, de mayor altura, de una capacidad física tremenda, ¿no? Eran superiores, más altos, más fornidos, o con mayor capacidad de derribar y de dejar, digamos, más, dejar más, con un solo golpe mataban, creo que tres soldados romanos, ¿no? Entonces, físicamente y además en cantidad también eran mucho mayores, ¿no? El imperio, los romanos pensaban que eran en su momento los amos y señores, ¿no? Decían, en su época hay historias, libros completos, anécdotas, pero vean, en la vida todo lo que sube baja, ¿no es cierto? Entonces hay que aprender esas lecciones. Con todo el imperio, por ejemplo, que hoy tenemos, algún día, ¿no? Los imperios que tenemos van a igual, nada es perdurable, nada es infinito en la vida, ¿no? Y eso es la historia que pasó, que tuvo, y una lección que debemos aprender de cómo fue, digamos, el imperio romano, ¿no es cierto? Entonces querían tener el poder, querían tener el control absoluto de todo el mundo, ¿no? Querían expandirse, lograron, pero ya no les dio la capacidad, y además no sabían que habían otras culturas, otros pueblos en el lejano oriente, en el Asia, en África, ¿no es cierto? Y fueron más bien ellos presas de estas nuevos ejércitos, nuevas culturas, nuevos pueblos, nuevos guerreros que habían entrado.
¿Ya? Entonces, miren, ¿cuál era la situación? Estos pueblos, los bárbaros, sembraban, pues era un tiempo, eran periodos, o eran momentos de total, absoluto miedo y terror, ¿no? O sea, la población, la plebe, estaba totalmente azorada, ¿no es cierto? Es decir, existía un ambiente de crisis social, ¿no? ¿Por qué? Por la gran inseguridad que sufría la población, que en general la población, ¿no es cierto? Entonces, ante esta situación, miren, crisis política, crisis social, ¿no? Y con el fin de preservar la unidad de sus reinos y de continuar gobernando, ¿ya? Los monarcas, es decir, los reyes y los emperadores, se vieron obligados a delegar su poder, ¿no es cierto? Ahí está la razón, ¿no? Se vieron, no fue algo natural, algo planeado, era la situación de crisis que había. Entonces, por no perder todo, entonces han tenido que delegar su poder. ¿A quiénes? Bueno, a su círculo, ¿no? De confianza. ¿Quién es el círculo de confianza? La nobleza, ¿ya? La clase noble y el clero, ¿de acuerdo? ¿Mediante qué? El concepto de feudalismo, de feudo, mediante la concesión, como dijimos, de grandes extensiones de tierra para que éstas fueran, gobernadas o administradas coyunturalmente y en representación del rey o del monarca, en cada una de estas latitudes, ¿de acuerdo? Entonces, miren, al mismo tiempo, ya, los permanentes asaltos y ataques que ya dijimos que se daban, bueno, y esto sobre todo, ¿cuáles eran los centros de ataques, no? Sobre todo eran las ciudades urbanas, ¿ya? Eran las ciudades urbanas, ¿no? En esa época se llamaban burgos, miren, llamaban burgos, ¿ya? Y también, bueno, las ciudades eran invadidas, eran quemadas, ¿no es cierto? Las grandes ciudades, ¿no? Entonces, también había inseguridad, sobre todo en los viajes. Entonces, estos dos hechos, jóvenes, provocaron que la población en general se emigrara, ¿no? Emigraba, es decir, se refugiaban. ¿A dónde? Se refugiaban a vivir, ¿a dónde? Al campo, ¿no es cierto? Entonces, esta situación, este hecho, digamos, ¿no? Debido a la violencia, la inseguridad, ¿no es cierto? Las contiendas bélicas, dio lugar a un proceso, ¿no? Un proceso de migración, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso de migración? Fue de las ciudades hacia el campo, es decir, una migración urbano-rural. ¿Ya? Y esta migración se denomina en los textos de historia, dicen, como un proceso de desurbanización, o también otros textos dicen un proceso de masiva ruralización. ¿Entienden? Ruralización. ¿Ya? En este proceso de ruralización, ya, la actividad económica central fue la agricultura, pero una agricultura, miren, una agricultura de subsistencia, ¿no? Hay que diferenciar, por ejemplo, en la agricultura puede haber una agricultura de subsistencia, ¿ya? O también puede haber una agricultura comercial, capitalista, abierta, ¿de acuerdo? Entonces, miren, hay esos dos tipos, o sea, al decir agricultura, por ejemplo, miren, en nuestro país, Santa Cruz, sobre todo, tiene una agricultura no de subsistencia, ¿no? Tiene una agricultura comercial, abierta, ¿no es cierto? ¿Abierta a qué? Abierta al mundo, exportan, ¿no? Soya, trigo, azúcar, arroz, ¿no? Está orientada a mercados internacionales, ¿no? Esa es una agricultura de tipo capitalista, vamos a decir, comercial. En cambio, la agricultura que existe, por ejemplo, en el otro lado del país, ¿no? Nuestro territorio, ¿no es cierto? ¿No? Nuestro territorio occidental, por ejemplo, vean qué pasa, cómo está la agricultura, ya se dice campesina, ¿no? Occidental. Por ejemplo, en los departamentos de Potosí, Oruro, hasta La Paz, es muy diferente, ¿no? Es una agricultura, en algunos lugares se dice de subsistencia, ¿no? O una agricultura más cerrada, ¿no? Es una agricultura de sobrevivencia, vamos a decir, ¿de acuerdo? Entonces hay esos dos tipos de agriculturas, ¿no? Una que es muy dinámica, muy abierta,
que tiene, digamos, muy progresista, porque está o requiere montos de inversión, montos de tecnología, ¿no? En cambio, una agricultura de subsistencia más retrasada, más obsoleta, ¿no? Que no tiene, digamos, que se caracteriza por tener bajos montos de niveles de inversión y de tecnología también, ¿no? Entonces, ustedes vean la comparación, ¿no? Por eso hay la migración, hoy estamos sufriendo en nuestro país la migración, ¿no? Hoy, ¿por qué en el fondo está Santa Cruz? Ustedes saben, estamos en un problema social como es este tema del censo, ¿no? Pero en el fondo, jóvenes, es que el departamento de Santa Cruz se ha poblado, ¿no es cierto? Se ha poblado. Entonces, y a mayor población debes recibir, ¿no es cierto? Es algo coherente, debes recibir de parte del gobierno central mayores recursos económicos. Entonces, la pelea, miren, nuevamente es un tema económico, pero la economía es tan linda, ¿no? Está en todo lado, en todo problema, por detrás siempre hay un tema económico, ¿ya? Entonces, justamente por eso, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Y entonces vean esos dos tipos de agricultura, modelos de agricultura que existen, ¿de acuerdo? Bien, pasamos explicando. Entonces, esto ya explicamos. Ahora, el otro hecho, estamos pues explicando esto, el inciso de otra causa, ¿ya? Otro hecho que también contribuyó al surgimiento del feudalismo fue el denominado colonato, ¿ya? ¿Qué es el colonato? ¿Ya? ¿Qué era el colonato? El colonato fue una institución o costumbre social, ¿de acuerdo? Que proviene, es decir, se originó el colonato en el modo de producción esclavista, ¿de acuerdo? O sea, provino de ahí, del esclavismo, ¿no? Cientos de años más atrás. Entonces, miren, el colonato era una forma de explotación de las tierras, ¿ya? Que predominó en el periodo justamente de transición del sistema esclavista al sistema feudal. ¿De acuerdo? Entonces, el colono, se decía, era colono, era aquella persona que antes era esclavo, ¿ya? Antes era esclavo, pero que había obtenido su libertad. Entonces, sabían ustedes que, bueno, explicamos esto, los esclavos habían distintas formas para obtener su libertad, ¿de acuerdo? Entonces, justamente el colono era aquella persona que antes era o tenía la condición de esclavo, ¿ya? Pero que había obtenido su libertad, ¿ya? ¿A cambio de qué? A cambio de trabajar de por vida una pequeña parcela de tierra, ¿de acuerdo? Entonces, el dueño de la tierra era su antiguo amo o patrón, es decir, era un terrateniente romano. ¿De acuerdo? Entonces, miren, el colonato, esta costumbre social, es o provino del modo de producción esclavista. ¿De acuerdo? Entonces, el colono, a cambio de la tierra, ¿no? A cambio de las herramientas de trabajo y sobre todo de la protección que recibía, ¿ya? Debía pagar a su patrón, a su amo, una renta anual, ¿no? Una especie de alquiler. Y esta renta anual, ¿ya? Este alquiler podía ser dado en dinero, ya en monedas en esa época, o en especie. ¿De acuerdo? Además, también debía pagar impuestos al monarca. Miren, entonces, el origen del, ¿cómo se llama? De los siervos, ¿no? Los siervos son producto o resultado de los colonos, ¿no es cierto? El colono estaba en el periodo de transición, al final del modo de producción esclavista y al empiezo del feudalismo. ¿Ya? Cuando se consolida el feudalismo, entonces el colono se viene a llamar ya siervo, ¿de acuerdo? Entonces un antecedor del siervo viene a ser el colono, ¿de acuerdo? Porque en el fondo la misma lógica es la que va a replicar el siervo, ¿de acuerdo? Pero el colono no pertenece justamente al feudalismo, sino a fines del modo de producción esclavista y a principios del feudalismo. ¿De acuerdo? Entonces el colono tenía el derecho de poder casarse, por ejemplo, ¿no? Y de reproducirse, ¿no? También podía adquirir bienes propios, como también tenía el derecho el siervo, lo mismo, tenía esa libertad, ¿no? Podía casarse. En cambio, los esclavos en el anterior modo eran prohibidos, ¿no? O sea, si los amos deseaban, si no deseaban, no se reproducían.
¿no es cierto? O sea, eran totalmente limitados en sus decisiones, en su libertad, es decir, ellos no decidían nada, el que decidía era el amo, ¿no? El patrón, el dueño del esclavo, ¿ya? Ahora, la condición del colono, miren, lo mismo que el del siervo, era hereditario, ¿ya? Y solo, dice, podía terminar mediante una autorización expresa del patrón, ¿ya? Entonces, cuando el propietario vendía el terreno, ¿no? Miren, esto era un hecho muy, muy común, ¿no? Cuando alguien tenía un terrateniente, por ejemplo, tenía un terreno, ¿de acuerdo? Un terreno. Entonces quería vender ese terreno, ¿ya? Y esto era vendido, miren cómo era antes, era transferido todo lo que había sobre el terreno. En otras palabras, ¿quiénes estaban en un territorio, un terreno, una parcela de tierra? Obviamente que había colonos, ¿no es cierto? Y entonces cuando se hacía la transacción, miren, vendían más los colonos más, ¿no? Cosa que hoy en nuestros días es algo inconcebible, ¿no? O sea, el hombre, hay derechos humanos, ha cambiado, ¿no? Esta parte, por ejemplo, hay muchas cosas que se han mantenido, otras se han mejorado, como en este caso que estoy mencionando, ¿ya? Entonces, en esa época, cuando se vendía un pedazo de parcela, era con todo lo que contenía, incluido el hombre, ¿no? Era objeto era como una mercancía más, ¿no? Entonces, ese es otro rasgo que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, ¿por qué tiene importancia? ¿Por qué mencionamos el colonato? ¿No es cierto? Miren, la figura del colonato practicado durante el modo de producción a finales del modo de producción esclavista tiene su importancia. ¿Por qué? Porque justamente vienen viendo todos los hechos, las características que acabo de explicar, son similares, se dice, en otras palabras, el colonato fue el hecho, ¿ya? La costumbre que dio origen a la servidumbre y a los siervos, en otras palabras, ¿no? Lo que les dije. Es decir, los antiguos colonos ya se convirtieron posteriormente, ya en la época del feudalismo, en siervos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se dice, el modo feudal, se dice, ¿no? Los historiadores dicen, el modo de producción feudal, ¿ya? Nació, vamos a decir, el génesis del modo de producción feudal se dio en el seno mismo del modo de producción esclavista, ¿no? Justamente a qué hacen referencia, a esta figura que es el colono, ¿de acuerdo? Entonces ha surgido o es producto de qué, de estas características, de esto que ya se daba de a poquito, no era popular, pero ya existía esta figurita del colono. Y el colono posteriormente viene a llamarse siervo. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente, eso es algo importante. Finalmente, otra causa para que surja el feudalismo, para que se desarrolle el feudalismo, ¿ya? Finalmente, como consecuencia de los anteriores hechos, ¿no es cierto? Miren, es decir, invasiones, inseguridad, migración del campo, ¿no? Migración, digo, hacia el campo, mejor dicho, ¿no? Migración hacia el campo. Y imposibilidad de realizar el comercio entre los pueblos. Miren, eso, como consecuencia de eso no se podía realizar el comercio, ¿ya? La población, la sociedad, ¿ya?, adoptó una nueva forma de vida eminentemente rural, ¿ya?, caracterizada ¿por qué? Por el aislamiento comercial, ¿no? Eso es lo que... aislamiento comercial, como vemos acá, jóvenes, comercio nulo, ¿no? Y caracterizada por el aislamiento comercial y además el autoabastecimiento de productos agropecuarios, ¿no? Entonces, esto es lo que dio lugar, ¿no? Por eso el feudo, ¿no?, representan economías cesadas. Desde el punto de vista de la economía, un feudo es una economía cesada. Ya conocemos cuáles son las características de una economía cesada, ¿no es cierto? Es una especie de isla, ¿no? Por todos estos factores políticos, sociales, violentos, de guerra, de enfrentamiento, migraciones, ¿no? Por todos estos, entonces podemos decir que el comercio, no había intercambio. Entonces se formaron como una especie de islas, fortalezas, ¿no? Cada feudo era una economía, pero cerrada,
¿no? De autoabastecimiento, ¿no es cierto? Entonces, esa es una característica que hay que tomar en cuenta. Por eso, el comercio era nulo, no había comercio, ¿no es cierto? Porque si para comerciar, ¿qué se necesitaba? Que se necesitaba la movilidad, el transporte, el viaje, y cosa que no se podría dar, porque en ese periodo habían, bueno, el asalto sería lo mínimo, ¿no? Pero si no, eran degollados, ¿no? Eran presas de los bárbaros, de los vikingos, ¿no? Entonces no se podía, por eso había el tema es de la violencia sobre todo, ¿no? Las guerras, las invasiones, los ataques. Entonces en otras palabras, el feudalismo fue como dijimos, una nueva forma de vida, ¿no? Como respuesta a estas agresiones elevadas, fuertes que vivió la civilización en Europa occidental. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, esas son las causas del feudalismo. A ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a avanzar. ¿Qué dice? Disculpe. Sí, adelante. ¿Puedo hacer un pequeño aporte? Sí, adelante. Licenciado, para mí las tres causas principales de lo que es el feudalismo sería para mí era una forma de organización, no para mí, para el libro que leí, era una forma de organización. También la parte de el punto donde el aumento de valor de tierras y la sociedad dividida en clases. Bueno, como le escuché en un momento decir que que de parte del rey hacia el señor feudal era una forma de préstamo de tierra, y no me parece que sea por ese lado. ¿Por qué? Porque el señor feudal tenía ya poder, tenía ya en cierta forma ya tenía su ejército, y tanto el rey a veces ya tenía miedo. ¿Por qué? Porque pensaba que iba a haber un amotinamiento de parte de los feudales, porque ya tenían cierto poder. En la parte de aumento de valor de tierras es porque era una de las causas más principales del fondo económico, ¿no? De esos tiempos, de esos tiempos. ¿Por qué? Porque el aumento de valor de tierras, en ahí se podía ver, se podía cobrar impuestos. La sociedad dividida en clases se dividía como una pirámide. Arriba lo que es el señor feudal, creo que la nobleza alta y la nobleza baja, y en ahí abajo lo que son los siervos. Eso sería, licenciado. Ya, muy bien. Mire, joven, con todo el respeto que usted se merece y todo, cada uno de ustedes, lo que podría decir, a ver, ¿cuál fue el aporte? Me dijo, por lo menos ahorita que a lo que acaba de decir, está repitiendo lo que estamos viendo en la lámina, ¿no? Eso todavía estoy explicando. ¿Cuál sería el rasgo que, bueno, un poco has repetido, que distingue su aporte? ¿Cuál es el aporte en general? ¿Cuál es la característica que ha asimilado? Si podría indicarme de forma muy puntual. En cierta parte, usted dijo que era una forma de préstamo de lo que es del rey al señor feudal, pero no era una forma de préstamo, sino era una forma de organización, porque ya que el rey no podía llegar a ciertos lugares y estaba perdiendo poder, como usted dijo, licenciado. Ya. Era una forma de organización. Ahora mira, si definimos, no sé si ayer has estado en clases, hemos definido el feudalismo. Y ahorita podemos ir a la lámina y justamente lo que tú acabas de indicar está en la definición de feudalismo. El feudalismo es una forma de organización social, política y económica. Entonces eso ya conocemos. Ahora, en el temita que indicas de que era propietario, mira, ahí yo tengo la duda y también te voy a tratar en general, avanzando el tema, vamos a tratar de explicar. Que tenía poder el rey, el señor feudal, tenía poder. De hecho, tenía poder, ¿no? Pero estamos aquí analizando la propiedad legal del territorio, del feudo. ¿De acuerdo? Entonces, esa propiedad, ese feudo, en el fondo, no asumió, no tomó propiedad el señor feudal o los señores feudales, ¿no? Solamente, como acabo de explicar, se les dio el rey. ¿Qué indicó? ¿Cuál era el objetivo del rey?
O sea, les estaba mostrando, como dijimos acá en varios, por eso hay que tomar en cuenta acá, como una especie de concesión, de préstamo. ¿Qué es concesión? Yo te voy a prestar, me lo administras. Acabo de explicar eso. Me lo administras en representación mía. ¿De acuerdo? Pero no te estoy vendiendo, no te estoy transfiriendo el poder, digo, el valor del terreno. ¿De acuerdo? El señor feudal no era propietario legal, ¿no? Era, por eso hay el símbolo, todo lo que estamos viendo, era simplemente como una especie de concesión acá lo que se dio. Ahora, que tenía poder el señor feudal, ahí no te discuto, tenía el poder, era el rey chiquito, ¿cierto? Tenía poder, pero distingamos entre lo que es poder y lo que es propiedad legal. ¿De acuerdo? Y miren, esto del terreno, tienes también la razón ahí, vamos a ver que justamente, avancemos, vamos a ver cómo ha sido, está clarito eso y con la explicación vas a ver. Es que lo que pasa, estimado, puedes abrir un libro y eso es la historia, ¿no? Y vas a tener, digamos, una visión no completa. Un libro no te va a indicar, digamos, cómo ha pasado. Es la visión del historiador. Puedes rescatar, hasta es más. Por eso les dije en mis fuentes, no, yo trato de cubrir más de un texto, porque si tendría mi texto y listo, ya, ok. Además, el poder del sentido, la coherencia, ¿no? Cuando algo no entra, entonces no es evidente, ¿no? A ver, en este puntito lo dejaremos pendiente, esto del poder, de la propiedad que indicas, ¿no? Yo tengo la hipótesis, vamos a decir, ¿no? La hipótesis de que y esto es producto de varios libros, ¿no? De varias fuentes de información, ¿ya? Que indican no era, ¿no? Porque si hubiera sido propiedad del señor feudal, ahí ya cada feudo ya hubiera logrado independencia y soberanía, ¿no? Hubiera surgido otros reyes. O sea, era señor feudal, no era el título, no tenía el título, ¿no? No tenía el título ni las credenciales, ni el nivel ni la categoría de rey, ¿no? Señor feudal, o sea, estaba, como decir, era dentro de la jerarquía política, era un segundo o tercer nivel, ¿no? Desde ese punto de vista, miren, ahí con esa explicación vista te estoy fundamentando que no era propiedad del señor feudal. Y vamos a ver más tarde con la explicación, a ver, espero que acabar esto hoy día, vas a ver que el rey, con las cruzadas y demás, trata de recuperar el territorio, ¿no? Eso no había perdido y todavía les ofrece más cosas. Vamos a ver ese puntito y te voy a dar más argumentos de lo que indicas. Respecto a ese puntito nomás. Adelante. Sí. Creo que hay una confusión. Lo que pasaba es que el señor feudal no podía obtener propiedades ya que se los podía mover de un lugar a otro. Y también estos eran asesinados en cierta cantidad de tiempo debido al poder mismo, entonces ellos no tenían propiedades, en eso está correcto, pero lo que tal vez es la confusión es en el poder económico que tenía el señor feudal. Claro, ahí, ¿no? Ahí esa es la confusión, tal vez a eso se refería, pero el señor feudal no podía obtener propiedad, o no tenía propiedades. Por eso mismo, miren, por ejemplo, tiene que ser coherente, lo que indica su compañero, ¿no? Miren, por eso mismo, hay este acto que acabo de explicar, ¿cómo se llama? La investidura y ¿cómo se llama ¿cómo hemos dicho? La investidura y el otro acto, el otro actito que hemos explicado, la investidura y ¿cómo se llama el homenaje, dicen. El homenaje, miren, el homenaje. En ese acto, miren, jóvenes, el rey, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo simbólicamente, cuando le está entregando ese pedazo de tierra, ¿qué está diciendo? A ver, ¿ustedes cómo interpretan eso? Le está entregando un pedazo de tierra. Le está diciendo, cuida, administra, gestiona, gobierna en mi nombre. Por eso es simbólico el homenaje. Porque si hubiera sido, el rey le daba eso, no tendría razón de estos dos actos.
¿no es cierto? O sea, se descentraliza, pero el rey sigue teniendo reinado pues en todo el territorio, en todo su territorio. ¿Se entiende? Por eso mismo. O sea, hay algo de coherencia, ¿no? Hay algo de coherencia. Si no, no hubieran hecho esto. Si hubiera sido, el señor feudal es propiedad. Entonces, como un compra y venta. Entonces, ¿ya para qué hacer acto de homenaje, jurar lealtad? Le está jurando lealtad. Y acabo de explicar. El rey ha perdido poder. El presidente, vamos a decir, está débil. Y para hacer es cuando una persona está débil, ¿qué hace? Busca, no quiere perder el poder. Entonces, ¿qué busca? Ayuda, colaboración. No puedo administrar, no puedo llegar a Potosí, no puedo llegar a Santa Cruz, pero voy a buscar ¿no? Como pasa en nuestra realidad. ¿No? Hay un representante presidencial, dice, ¿ya? Y ese es como un enviado del rey, enviado del presidente, ¿no? ¿Qué va a hacer? Él tiene todas las libertades de obrar en representación del presidente en un territorio o para un determinado tema, ¿cierto? Hoy se sigue practicando eso, ¿no? Hay delegados presidenciales, ¿no? Es decir, para algunos temas, pero en el fondo no se está transfiriendo el poder. ¿No? Por eso se dice, pues, vean todas las cuestiones, no solamente, el librito de tantos dice o yo interpreto. Tengan cuidado. Y miren acá varios argumentos que dan la razón a lo que estoy explicando. No había eso. Vamos a ver, por eso avancemos. El rey posteriormente van a ver que se cobra, ¿no? Va a recobrar, va a tratar de recobrar esos territorios, que son en algunos casos, miren, los señores feudales no quieren devolver. No van a estar, porque ya tienen su economía, tienen poder, como ejercían el poder, ¿no es cierto? Pero no están dispuestos a devolver el territorio. Y entonces el rey ahí, hay diferentes formas, vamos a ver, les ofrece varias cosas. Bueno, eso es parte de la explicación. Pero bueno, ya, vamos adelante. Estructura social, lo que estaba indicando, ¿ya? Bueno, vamos a ver, ya me desconcentré un poquito. ¿Dónde estamos? 5, 6, estamos en la estructura social, ¿de acuerdo? Miren, jóvenes, si tienen una observación y demás, y en la que mi persona puede estar equivocada, ¿ya? Entonces yo, la verdad, soy amplio de criterio, además me gustaría pero siempre que sea fundamentado, que tenga coherencia, ¿de acuerdo? Y eso sí es un aporte que se da, ¿de acuerdo? Pero tengan seguridad de lo que están observando, ¿no? Tengan seguridad. Entonces yo con argumentos, con ideas, aquí mismo, con las mismas ideas que hemos visto, estamos viendo que no, pues le está entregando el poder, no le está regalando, no está perdiendo poder el rey. O sea, ya perdió el poder, pero el territorio está bajo dominio del rey. ¿No? En cada moraria, en cada territorio grande está ahí. Solamente es una forma de administración que ha derogado. En los hechos, obviamente, el señor feudal hacía y deshacía, porque el rey estaba debilitado, ¿de acuerdo? Pero no confundan entre ejercicio del poder y propiedad del territorio, del terreno, ¿ya? Diferente, dos conceptitos diferentes. Bien, ¿cómo era la estructura social? ¿Ya? La estructura social, lo que también, dijo el rey, alta nobleza, nobleza menor, estamos viendo ahí, ¿no? Ya, la sociedad feudal estaba dividida, miren, una característica, estamos explicando, miren, cada uno de los conceptitos que estaba en la definición que dimos, en la definición del día de ayer, de lo que entendemos como feudalismo. Una palabrita, hemos hecho la explicación, ¿no? Ahora, dijimos en la definición, era una sociedad clasista, ¿no? Y eso es lo que corresponde cuando vemos la estructura social, ya aquí netamente social, de la sociedad feudalista. ¿De acuerdo? Entonces, miren, la sociedad feudal estaba dividida en varios estratos sociales. Primera idea que debemos tener. Varios estratos sociales. No solamente era rey, señor feudal y siervo. No, esos, digamos, eran los actores principales, ¿no? Pero, miren, no había, dicen algunos textos de historia, dicen, no hubo a lo largo de la historia, ¿ya?, una sociedad tan fragmentada, tan clasista, tan dividida en toda la historia de la humanidad como ocurrió o pasó en la época del feudalismo. ¿No? Mire,
Entonces, la sociedad feudal estaba dividida, fragmentada, ¿no?, en varios estratos sociales, ¿no? Y como consecuencia de esto, o sea, distintas clases sociales. ¿Y esto qué dio lugar? ¿Esto dio lugar a qué? Existía una fuerte desigualdad social, ¿no? Desigualdad social. Miren, ya empezó eso, ¿no? Entonces, en la sociedad feudal existían, y esto simplemente por motivos de comprensión, ¿no?, vamos a decir, existían al menos 4 grupos sociales. ¿De acuerdo? 4 grupos sociales. Ahora miren, yo les pongo el rey, alta nobleza, nobleza menor y los villanos y siervos, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes van a entrar hoy, ahorita ingresen a ver, ¿no? Pongan el Google o que saben manejar. Les va a aparecer otra pirámide, ¿ya? Otra pirámide. Y aquí va a estar otras clases, ¿de acuerdo? Otras. Miren, yo he hecho una síntesis. Esto es propiedad intelectual mía, ¿de acuerdo? ¿Producto de qué? Producto del análisis de varios textos, y son textos, digamos, los más creíbles, los más confiables, ¿ya? Entonces yo hago una interpretación de eso. Ahora ustedes van a ver, si entran a Google y demás, ya, no sé, no, docente, no, está equivocado, no era la alta nobleza, habían los duques, o sea, ni siquiera ponen alta nobleza ni baja nobleza, dicen rey, ¿no? Dicen duques, papas, varones, o sea, y más desorganizado también todavía, ¿no es cierto? Entonces, miren, puede ser, estoy haciendo una síntesis, una interpretación. Entonces, yo vi esto, yo estoy al tanto de esto. Entren a Google, van a ver otras clases, 6 clases sociales, ¿no? Y ahorita hoy les estoy indicando, habían muchas, ¿no? Era una época en que la sociedad estaba totalmente, o en la que ha existido la mayor cantidad de clases sociales, pero con fines de estudio, para un poco esquematizar y comprender, por lo menos debemos distinguir 4 clases sociales, ¿ya? En las que tienen diferencias, ¿no? Diferencias sustantivas. ¿De acuerdo? Bien, explico entonces la pirámide social, jóvenes, si me permiten. En la cima se encontraba el rey, ¿de acuerdo? El rey y su corte, además. Aquí había el rey y su corte, ¿ya? Y la corte detentaban, ¿no? Detentaban el poder político, poder económico, hasta el poder, vamos a decir, religioso, ¿de acuerdo? Primera clase social, estaba en la cúspide de la pirámide social, o sea, el que mandaba. La segunda clase social correspondía a la alta nobleza, ¿de acuerdo? ¿Ya? La alta nobleza mantenía relaciones estrechas con el rey, ¿de acuerdo? Y en los hechos, la alta nobleza tenía un poder casi similar al que gozaba el rey, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la alta nobleza era la que poseía el ejército, ¿no? O sea, tenía un ejército fuerte, tenía numerosos castillos y también tenía numerosos vasallos, ¿de acuerdo? Pero a su vez, la alta nobleza estaba conformada por 2 grandes grupos, ¿de acuerdo? O sea, se distinguían, ¿ya? ¿Quiénes eran estos 2 grupos? Como estamos viendo en la lámina, jóvenes. Primero eran los laicos, ¿de acuerdo? Y el segundo grupo era el clero, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué se hace esta distinción de laicos y clero? ¿No? Recordemos que, jóvenes, que durante la Edad Media, ¿ya?, la Iglesia Católica Romana tuvo una fuerte influencia a nivel político y religioso, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que da lugar a esta distinción, ¿ya? A ver, ¿quiénes son los laicos? ¿Ya? Los laicos son aquellas personas independientes de credo religioso, ¿de acuerdo? Entonces, miren, es como las personas comunes, digamos, ¿no? Y el clero, ¿ya? Bueno, los laicos son personas independientes, o sea, no están definidas por su credo religioso, ¿de acuerdo? Y estas personas, vamos a decir, en otras palabras, tal vez civiles, ciudadanos civiles, por decirles, ¿ya?, estaban conformados por ¿quién? Alta nobleza, duques, condes, marqueses y otros títulos,
¿no es cierto? Otros títulos de acuerdo a su jerarquía, su rango, su abolengo social, su procedencia. ¿No? No era lo mismo ser duque que ser conde. Entonces había esa distinción, ¿ya? Entonces, pero esos entraban dentro de los laicos, ¿no? Pero como pesaba fuerte la iglesia, ¿no es cierto? En el rey estaba, al lado estaba el papa, ¿no? Ya había el papa, jóvenes. Entonces, el poder estaba ahí compartido, ¿no? El rey era altamente influenciado por la iglesia católica. ¿De acuerdo? Entonces, miren, por eso se hace la distinción entre laicos y clero. ¿Quiénes son el clero? ¿No? El clero, miren,